nuestra Pachamama, nuestra riqueza real. Si esto sigue así, el odio vencerá. No le demos más de comer al chancho. Víctimas, víctimas de lo que está por venir. No seamos víctimas, víctimas de lo que está por venir. No dejemos que nos vuelvan a vender sus espejismos, que solo nos traerá un trampolín al abismo. No dejemos que se alimenten de nuestra desunión, porque así no hallaremos una solución. No vamos a permitir otra vez tanto atropello y que este país pierda nuevamente su derecho. No dejemos que termine con nuestra ilusión y la cambiemos por angustia, muerte y desesperación. Hola, 1, 2, 3, 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí acomodándonos, acomodando parámetros, como que se rompe un poquitito. ¿Puede ser que esté muy alto, Juli? Ahí está, me parece, ahí está. Ahí estamos. Bien, acá estamos comenzando la primera mañana de Radio Nuevo Día en vivo para Río Gallegos a través de la 100.9 Radio Nuevo Día. También estamos en vivo en Perito a través de FM Activa, en vivo en San Julián, allí nos retransmite Radio Líder, y también en vivo en la Cuenca Minera, como ya saben, allí nuestro amigo Marcelo Lorriaga nos pone al aire en su radio FM Tiempo. Y para nosotros es un gusto poder estar saludándolos tempranito, 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Estamos solos con Juli Quirós. Muchísimas gracias, Juli, porque vino acá, nos puso al aire, me puso al aire en realidad en el streaming, y ahora se fue allá al control, ahí a la sala de operaciones para salir en la radio. El comandante está un poquito demorado, pero ya se reportó, así que en algunos minutos va a estar arribando aquí a Fagnano 123. Karina... No te sientas solo, Clau, no te sientas solo. Ah, mirá vos, pero qué bueno. Espíritu. Qué bueno, ¿cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Pero buen muchísimas gracias por acompañarme, si no parezco un loco malo, ¿viste? Preguntando y respondiéndome solo. Les quería comentar, bueno, ayer había dicho Cari, cuando cerramos el programa, que se va a tomar una semanita, está por partir rumbo a Capital Federal, va a ser base allí en Quilmes, hasta visitar a su hermano Carlos, va a estar una semanita allí de descanso, pero no tanto, porque conociéndola, seguramente va a estar atenta a nuestros requerimientos, y nosotros seguramente también vamos a estar solicitando su ayuda. Bueno, esa es un poco la idea,
tiene una cita el sábado a la noche en el Estadio Único de La Plata. Imagínate por dónde viene. El mismo día que anunciaron los Piojos su vuelta, ya activó para conseguir entrada. Así que bueno, se lo merece y que lo disfrute. Cari, ya la semana que viene, el miércoles, va a estar nuevamente con nosotros aquí. Así que bueno, ya lo invitamos a Juli para que nos ayude en la medida de sus posibilidades en la conducción de la otra gestión para que no sea tan monótono este programa. Ya sabemos que el comandante tiene su preferida, por algo Es verdad, temprano. es verdad. Viste, y vos que lo Sí, recibís a la mañana sí, sí, sí. temprano, acá, Vos lo saludás, sabés que siempre lo pensé, ¿viste? siempre lo pensé. Ahora se devela. Totalmente, no me queda ninguna duda a partir. Claro, dijo, total Karina no está. ¿Qué problema hay? Bien, mañana nubladita en Río Gallegos. Empezamos hablando de la meteorología. Nubladita en la mañana y está fresquito. 11 grados 6 la temperatura, el cielo mayormente nublado, humedad del 58%, presión 1004,5 hectopascal, viento del norte a 31 kilómetros en la hora, aunque hoy la máxima va a llegar a los 21 grados centígrados. 21 grados centígrados para hoy, 19 de máxima para mañana jueves, 18 de máxima para el viernes. Y hasta ahí vamos a llegar. Para hoy por la mañana y por la tarde se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, hablando de Río Gallegos, ¿no? Y para la noche se esperan lluvias aisladas, 21 grados de temperatura máxima para la capital santacruceña. Paso por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Todo tranquilo para hoy, para toda la provincia de Santa Cruz, toda pintada de verde. A ver, mañana jueves 12 también, toda pintadita verde, y el viernes 13 también. Así que sin grandes novedades en estas próximas 72 horas aquí en todo el territorio santacruceño. Voy a actualizar meteorología en San Julián. Siempre pasamos por Puerto San Julián, en realidad así sale en el Servicio Meteorológico Nacional. Puerto San Julián, aquí estamos. Tengo el registro de las 7 de la mañana, cielo algo nublado, 10 grados 2 la temperatura, la humedad 73%, presión 1006,5 hectopascal, el viento está calmo, por no decir que sopla del norte a 13 kilómetros en hora, que es prácticamente imperceptible. Se esperan 23 grados de máxima hoy en San Julián, muy linda temperatura, mañana jueves 21 de máxima. Mañana y tarde y noche también, cielo parcialmente nublado y el viento, condiciones normales para esta época del año, ¿no? Según el smn.gov.ar, a la tarde puede llegar a los 40 kilómetros en la hora. Me voy ahora a weather.com para actualizar meteorología en Río Turbio, Cuenca Minera, 10 grados la temperatura a esta hora, igual que la sensación térmica. El cielo se presenta parcialmente nublado, el viento está calmo, continuará así la mañana, cielo de parcial a mayormente nublado a medida que nos acerquemos al mediodía, y a esa hora, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, se esperan algunos chubascos aislados. Y después va a permanecer nublada toda esta jornada allí en Río Turbio, como localidad referencial de la cuenca minera. 16 grados de temperatura máxima hoy para Río Turbio. Y cierro esta recorrida pasando por Perito Moreno. Amanece con cielo despejado y 14 grados de temperatura a esta hora de la mañana. 12 grados la sensación térmica, linda mañana. Viento del oeste-noroeste a 25 kilómetros en la hora. Humedad 53%. Aparecerá el viento después del mediodía. Su máxima intensidad será en horas de la tarde, cuando llegue a los 45 kilómetros en la hora. Todo esto son parámetros aproximados, por supuesto. Y la máxima hoy en Perito Moreno será de 21 grados centígrados.
Agradecemos a nuestros auspiciantes, aquellos que hacen posible que estemos al aire todos los días aquí en Radio Nuevo Día. Gracias, Cabañas del Titán, ubicadas allí en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista al lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Te lo aconsejo, ¿eh? Un fin de semana allí en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. También nos acompaña todas las mañanas Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Y también nos acompaña la Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al Mini Bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el Rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el super pozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas, con 2 autos 0 kilómetro, un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. La magia de la Navidad llega con sonrisas. Ahí está. Y sin lugar a dudas, lo que se destaca de Lotería de Santa Cruz, de los sorteos de este mes de diciembre, es el Telebingo especial. Sin desmerecer a los demás productos, el Telebingo especial, el de fin de año. Se van a sortear 2 autos 0 kilómetros. Esto va a ser el día 30 de diciembre. Mirá cómo vamos a terminar este 2024. Va a ser el día 30 de diciembre y habrá más de 80 millones de pesos en premio. Y los autos a sortear van a ser, mirá, te lo anticipo. Un Cronos Drive, el Cronos es el Fiat, ¿no? Un Fiat Cronos Drive, y un Peugeot 208, que salen, esos 2 sorteos. Esos 2 autos se van a estar sorteando, en este Telebingo especial. Va a salir a la venta en lo inmediato. Y el valor del cartón va a ser de 10.000 pesos. Se juega el lunes 30 de diciembre. Mañana vamos a estar hablando con el presidente de Loterías, con Juan Mayer, para que nos dé más información al respecto. Dentro de algunos minutos vamos a estar hablando con el intendente de Puerto Deseado, con Raúl Pirri Martínez, ¿no? Al principio, para que nos brinde un balance, un raconto, unas conclusiones de su primer año de gestión al frente del municipio de esa bella ciudad del noreste de la provincia de Santa Cruz. Y también, bueno, algunos temas puntuales destacados. Esta semana se ha inaugurado un centro deportivo, el Centro Deportivo número 3, una obra que había sido abandonada por la gestión anterior y, bueno, por decisión y con la colaboración del gobierno de la provincia de Santa Cruz y por gestiones del propio intendente, pudo ser inaugurado el pasado fin de semana. Allí estuvo presente el jefe de gabinete, Daniel Álvarez, ¿no? Fue a acompañar a todos los vecinos de esa localidad, que con
con mucho beneplácito vieron la inauguración por la necesidad propia, ¿no? De la inauguración de un espacio de estos allí en esa localidad. Así que será uno de los temas que estaremos abordando con el intendente Raúl Pierri Martínez cerca de las 8:30 de la mañana. Ayer finalmente a última hora se conoció el mensaje del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Lo habíamos dicho a la mañana que era necesario que el gobernador se exprese de alguna manera. Nos hubiese gustado que sea a través de un video. Pero bueno, finalmente se conoció un parte de prensa ayer a última hora. Decíamos, ayer tempranito se realizaba una reunión de gabinete ampliado, ayer muy temprano. De hecho la primera actividad que tuvieron fue en el izamiento de la bandera argentina allí frente a Jefatura de Policía, y después en el Salón Blanco de Casa de Gobierno estuvo todo el gabinete, las distintas primeras líneas del gabinete provincial estuvieron allí participando y hablando, ¿no? Intercambiando opiniones. Cada uno de los funcionarios allí presentes realizó una especie de balance de este año. Lo inauguró este encuentro el vicegobernador Fabián Leguizamón, y el último orador, el que cerró ese encuentro, fue el propio gobernador Claudio Vidal. Ayer tuvimos la posibilidad de entrevistar al jefe de gabinete en Canal 9, a Daniel Álvarez. Estuvimos cerca de 25 minutos hablando en vivo, y le pregunté por qué el gobernador no emitió un mensaje así en primera persona a la provincia de Santa Cruz. Digo, algo parecido a lo que hizo a las 9 de la noche el presidente Javier Milei. Digo, un acontecimiento, un año de gestión, el primer año de gestión, creo que lo ameritaba. Y nos dijo, bueno, que que honró ese primer año de gestión. Esa fue la respuesta de Daniel Álvarez, algo así como esto, ¿no? Honró ese primer año de gestión y lo hizo trabajando. Esa fue la respuesta. Pero después, a última hora, se conoció un parte de prensa del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Vidal, a un año de su asunción, debemos seguir trabajando para revertir la matriz productiva de Santa Cruz. Así lo titula a ese mensaje el diario nuevodía.com.ar. Así lo expresó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ayer martes, al realizar un balance de su primer año de gestión. Estuvo acompañado por funcionarios del gabinete provincial allí en Casa de Gobierno, como te comentaba. Destacó avances en educación, trabajo y la transformación de la matriz productiva de la provincia. En ese discurso por el aniversario de la gestión, Claudio Vidal agradeció a todos los que confiaron en ese proyecto, a los que se fueron sumando durante todo este tiempo, y sobre todo a quienes permitieron demostrar que una gestión diferente es posible. Hoy marcamos una diferencia, dijo. Pero si les parece, y podemos, Julián, compartir un fragmento de las palabras del gobernador Claudio Vidal en el marco de este encuentro, de esta reunión de gabinete ampliado que se extendió casi hasta el mediodía ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Cumplimos un año de trabajo y corresponde que nos podamos escuchar y hacer las autocríticas necesarias. Nadie es perfecto, y el que trabaja sabe que puede equivocarse, pero también aprende y mejora, reflexionó el gobernador Claudio Vidal. ¿Lo escuchamos, Julián? Hacer uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Santa Cruz, el señor Claudio Vidal. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a arrancar agradeciendo. Gracias, realmente gracias por todo. A los que me acompañan hace algunos años, a los que se fueron sumando durante todo este tiempo, a los que nos dieron la oportunidad de volver a creer en una gestión totalmente distinta,
Es difícil trabajar en equipo, es difícil la pareja, los matrimonios, imagínense Hoy marcamos una diferencia. Quizás lo más fácil, lo más práctico, lo más sencillo, lo más rápido, poniendo de excusa la agenda es, agarro el micrófono, me expreso 10, 15 minutos y no escucho a nadie. Pero no, acá hacemos algo que es sumamente importante. La primer política se hace escuchando al otro. Y creo que cumpliendo un año de gestión, corresponde que nos podamos escuchar, hacer las autocríticas que tenemos que hacer. Nadie es perfecto. El que trabaja siempre se equivoca y está muy sujeto a equivocarse. Así que corresponde, ¿no? El agradecimiento a todos, a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de los funcionarios que pasaron encabezando un ministerio y que hoy que nos acompañan desde otro lugar, pero que siguen apostando a este proyecto. Yo creo que se trabajó muchísimo, incansablemente. Si hay algo que sabe hacer este equipo de trabajo es trabajar, justamente eso. Trabajar, levantarse temprano, dar la cara, laburar, proyectar, algo que en el Estado es muy, pero muy difícil. Pero bueno, ahí vamos, lo seguimos intentando, tratando de contagiar a todos los demás para que esa situación se pueda dar. Me parece a mí que cada uno en estos pocos minutos pudo identificar su gestión con aciertos y con errores y con cosas seguramente para mejorar. Claro que sí, hay mucho para mejorar. Yo voy a remarcar algo. Cuando comenzábamos la gestión propusimos tener estas reuniones de gabinete y después las fuimos ampliando. Eso tenía un significado. Poder conocernos. Lograr que los equipos funcionen mucho mejor y teníamos que dar resultados rápidamente. Por eso esas reuniones en donde después quedaron sujetas a ciertas modificaciones. Escuchemos un poquito más al otro. Tengamos sentido de pertenencia. Tengamos sentido de pertenencia. Si todos los que estamos acá estamos realmente convencidos de que somos distintos, no solamente porque decimos y afirmamos ser distintos, sino también porque trabajamos de una forma distinta y pensamos en el bien común, me parece que vale la pena no defender al gobernador, defender el proyecto. Defender el proyecto. Defender el proyecto porque estamos trabajando, estamos dejando todo para sacar esta provincia adelante. Cada uno de los que tomó la palabra comentaba, y en esto coincidieron todos. Todos arrancaron diciendo, recibimos esto detonado. Este ministerio no funcionaba, este ministerio estaba vacío. En este ministerio había demasiada corrupción. Bien, si nosotros estamos trabajando y modificando distintas situaciones irregulares día a día, ¿por qué no defender el proyecto? Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. No fue un año fácil. En nuestro proyecto de gobierno jamás pensamos que íbamos a tener casi un promedio de ingreso de nación a provincia, casi un 28, 27% menos. Jamás pensamos que íbamos a tener la emergencia climática más complicada del último siglo. Y eso trajo un montón de consecuencias. En el sector de hidrocarburos se paralizaron los pozos, perdimos regalías. La salida de YPF al día de hoy genera 17% menos de producción. Las pérdidas de regalías mineras. Te paran un puerto y te frenan la exportación, te frenan la importación, te frenan todo. Pierde el Estado provincial, deja de recaudar. Recaudamos mucho menos. A términos reales, hoy no tengo el número exacto, pero de que recaudamos mucho menos, eso seguro. Sin embargo, el Estado siguió funcionando. Y haciendo obras que antes se comenzaban y se dejaban
a la mitad, algunas se comenzaban y el factor común era que no se terminaban. Con menos recursos económicos igual funcionamos. Y acá hay un detalle muy importante. Se dejó de robar. Queda un minuto. Gracias, pido disculpas por los errores. Cuando los equipos fallan es responsabilidad del que le toca conducir, así que me hago cargo. A ustedes les pido solamente más compromiso, más trabajo en equipo. No tengan miedo. No hay que tener miedo acá. No hay que tener miedo para defender algo que vale la pena defender. Así que simplemente gracias y a trabajar, porque el año que viene va a ser duro, pero vamos a salir adelante sin ninguna duda. Vamos a salir adelante. Gracias a todos. La verdad que son bastante complicados, pero bueno, tengo fe que van a cambiar. Bien, esas fueron las palabras del gobernador Claudio Vidal en el cierre de esa reunión de gabinete ampliado realizada ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Nosotros se lo habíamos comentado, ¿no? Presencia de distintas líneas del gabinete provincial, y a última hora, bueno, se conoció esa conclusión, ¿no? Y ese mensaje que se decidió compartir. Les pido más compromiso y más trabajo en equipo, dijo en el cierre. No tengan miedo para defender algo que vale la pena defender. El mensaje a los funcionarios de su gabinete, ¿no? Así que simplemente gracias y a trabajar porque el año que viene va a ser duro, dijo, pero vamos a salir adelante. Gabinete que podemos decir que le ha costado conformarlo al gobernador. De hecho, hoy, dicho sea de paso, es uno de los temas destacados del día, uno de sus alfiles, Pedro Luxen, ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz y una persona de extrema confianza desde las épocas del sindicato de petrolero, hoy deja el Ministerio de Gobierno y cerrando esta jornada a las 8 de la noche va a estar asumiendo en el bloque SER de la legislatura provincial. O sea, es otra persona de extrema confianza que deja el gabinete provincial, claro, para cumplir una función muy importante también, pero bueno, un poco más alejado de Casa de Gobierno. Digo, le ha costado conformar, de hecho, el gabinete, fue una de las dudas antes que asuma, ¿no? Que decíamos, es un partido chico, ¿no? La duda cuál era, no sabemos cómo va a hacer para conformar un gabinete con gente propia. De hecho, algunos funcionarios quedaron del gobierno anterior, polémico y criticado por esto también, pero bueno, se ha ido consolidando con bastantes cambios, a ver, y en carteras esenciales como lo fue el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Provincial de Educación. Pasaron tres funcionarios pasaron por ese área tan sensible y en donde el gobierno provincial puso, creo que todas las fichas allí a la educación, ¿no? Además de la producción, como decía él, pero bueno, como decía él en campaña. De hecho, línea ministerial, hoy no tenemos ministro de Trabajo, o sea, no tenemos todavía ministro de Trabajo. De hecho, en el video, viste que si lo veías, todos los titulares de cartera hablaron y quien habló fue Aravena. Claro, Aravena, que yo creo que le falta ponerse el saco nomás, ¿no? Señalan que va a ser un hombre de las Heras. ¿Sí? Me sonó a mí. En un ratito voy a buscar el nombre de vuelta y te lo voy a decir porque yo no lo tengo presente, digamos, en mi radar, pero es una persona de allí de las Heras. De las Heras, el que va a ocupar Dicen, ¿sí? suena, sí. Yo lo veía a Aravena, ¿no?
como que en esta época, porque él sigue siendo secretario de Estado de Trabajo y era el segundo de Gutiérrez. Sí. Pero bueno, creo que ha estado a la altura de las circunstancias, al menos de este lado, visto periodísticamente, ¿no? Porque siempre ha contestado a nuestras demandas, ¿no? Así que entendía que iba por ese lado. Pero bueno, Juan Mata ¿sí? es el nombre. Es el que está sonando. Me suena. Ujú, Que su cara me suena. No, su cara no me suena, pero el nombre sí. ujú. Bien, Y lo bueno de escuchar al gobernador hace bastante que al menos yo no lo escuchaba. sí, Siempre es bueno escuchar Ujú. y sobre todo en este tipo de, o en estos tiempos de balances, ¿cuál es la mirada? Yo hice el ejercicio ayer para el diario sí, de tomar una plataforma que es una imagen de los 10 compromisos que había asumido el Frente por Santa Cruz para su gestión, el acuerdo programático, que ujú, en un principio era de 17 puntos y se sintetizó en 10, de los cuales dos al menos los tengo como cumplidos, que uno es la derogación de la ley de lemas, era el primero creo de los compromisos, y otro que es una cuestión que está siempre en veremos, que es la defensa de la caja previsional como autárquica, digamos, como un ujú, ente que sea provincial y no la armonización o que pase a nación. Es algo que sucedió. Ellos habían impulsado también en su plataforma la derogación del aporte solidario, pero eso se dio en el final de la gestión anterior. ujú. Cuando ya las Es cosas verdad. estaban cocinadas, los diputados tuvieron un gesto ahí de demagogia y Ujú. derogaron el aporte solidario. ¿Verdad? Sí, nosotros le preguntamos también a Daniel Álvarez allá, esto puntualmente sobre el sistema provisional de la provincia de Santa Cruz y dijo que quédense tranquilo que aquellos que dicen que se va a intervenir o que se va a ceder o que nada, son todas falacias, son todas mentiras. Sí. ¿Mm? Bueno, cada vez que habla Vidal al respecto, También. se refiere Ujú. en ese Bien, sentido. recordemos que este extracto de estas palabras fueron las que dirigió a su gente, ¿no? A su gabinete. ¿Mm? Les estaba hablando allí en el Salón Blanco. Exactamente, me hubiese gustado escucharlo, insisto con esto, en su primer año de gestión. Entiendo que es un día bisagra. Me hubiese gustado escucharlo dirigirse a todos los santacruceños, así como lo hizo Milei en cadena nacional. A propósito, Javier Milei cerró su primer año de gestión con críticas a la política y dándole inicio a la competencia de monedas. El presidente aseguró que durante el 2025 el gobierno va a impulsar fuertes medidas económicas que incluyen una importante rebaja impositiva y el bimonetarismo, uno de los pilares de su plan de cara al cierre del Banco Central, ¿no? Algo que también impulsó y propuso caballito de batalla de su campaña, ¿no? De su discurso de campaña. Hay que llamar a Pirri Martínez. Exactamente. Estás al aire, Juli, está abierto el micrófono. En un mensaje que grabó en la Casa Rosada y acompañado por los principales integrantes de su gabinete, el presidente Milei cerró su primer año de gestión con un mensaje esperanzador para la ciudadanía de cara al 2025 e importantes anuncios económicos, entre los cuales se destaca la salida del cepo y el fomento del sistema de competencia de monedas. Además defendió su programa y apuntó contra la política. Creyeron que haber elegido este gobierno fue un arrebato caprichoso de la sociedad en un momento de profundo malestar. Eso era un poco lo que decíamos ayer en el pase, ¿no? Pero bueno, dijo el presidente, la sociedad les demostró que su compromiso con el cambio no fue momentáneo, sino una convicción inquebrantable.
Allí en el Salón Blanco, el mandatario nacional confirmó que a partir de este momento cualquier transacción cotidiana, exceptuando únicamente el pago de impuestos, se va a poder realizar en dólares o en cualquier otra divisa. Estos dos puntos son los pilares fundamentales del plan que el líder libertario estableció incluso antes de comenzar su administración en el marco de su objetivo final de eliminar el Banco Central. Algo que no ocurrirá en el corto tiempo. Esto es lo que dice una nota que estoy leyendo de Infobae. Volviendo a la provincia de Santa Cruz, hoy a las 8 de la noche finalmente se confirmó que va a estar asumiendo Pedro Luxen. Deja la cartera de gobierno, deja el ministerio político de la provincia de Santa Cruz y pasa al poder legislativo. El lunes, cuando lo entrevistábamos al vicegobernador, a Fabián Leguizamón, le preguntábamos cuándo se iba a dar la asunción de Pedro Luxen, porque faltaba confirmar únicamente la fecha. Es una realidad, obviamente, que iba a asumir. Bueno, y en un contexto donde un diputado menos en el bloque oficialista se nota. Si no, rememoremos la sesión donde se intentó aprobar el RIGI, que fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Esperaron hasta las 12 de la noche, cuarto intermedio, y esperaron hasta las 12 de la noche hasta que por reglamento se caiga la sesión. Se cayó automáticamente. Bien, finalmente va a asumir esta noche a las 8 de la noche por cuestiones personales y familiares. Estaba en la provincia de Corrientes, ¿no?, atendiendo algunas urgencias familiares Pedro Luxen, ya en la provincia de Santa Cruz, y un día antes de que se vuelva a tratar el RIGI, Pedro Luxen asumirá como diputado de Santa Cruz. Será hoy miércoles, lo confirmó ayer la Cámara de Diputados de la provincia a través de las redes sociales. Dice esta nota del Nuevo Día que la Cámara de Diputados de Santa Cruz confirmó que Pedro Luxen, hasta ahora ministro de Gobierno, asumirá como legislador provincial este miércoles a las 8 de la noche en la quinta sesión extraordinaria del año. Luego de idas y vueltas, Luxen se convertirá formalmente en diputado en lugar de Pedro Valenzuela. Claro, recordemos que Luxen viene a ocupar el lugar del renunciado Pedro Valenzuela. Y recordemos también que el que seguía y el que debía asumir en el lugar de Pedro Valenzuela, Brizuela, Nicolás Brizuela, exactamente, pero no aceptó esa designación. Sería quien quede como ministro de gobierno de la provincia de Santa Cruz. Solo falta confirmar el día y el momento en el que asuma. Pero bueno, ya es una realidad que esta noche a las 8 de la noche estará asumiendo Pedro Luxen. Nada, con la intención básicamente de aprobar el RIGI, ¿no? De esta manera llegará a la legislatura un día antes de que se trate por tercera vez el régimen de incentivo a las grandes inversiones, luego de que el oficialismo no lograra aprobarlo por no tener los votos necesarios. Varios gremios de Santa Cruz volverán a movilizar, dicho sea de paso, contra el RIGI, y se especula nuevamente que el sindicato de petroleros privados movilice, pero a favor del RIGI. Mañana va a ser esto, así que por supuesto vamos a estar atentos, y va a ser la agenda periodística destacada de la mañana de mañana jueves 12 de diciembre. 8 de la mañana, 43 minutos, lo habíamos anticipado, lo tenemos en el teléfono. Hablamos del intendente de Puerto Deseado, gentilmente nos ha atendido una vez más Juan Raúl Pirri Martínez. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Claudio? Buen día para vos, para tu equipo y bueno, para toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bien, cumplió un año de gestión al frente de la Intendencia de Puerto Deseado. ¿Qué conclusiones, qué balance, intendente? ¿Se pudo concretar lo que se había previsto hace un año atrás cuando asumía? Sí, la verdad que hemos cumplido un año, un año bastante difícil, un contexto nacional
muy complejo, donde es de público conocimiento, la paralización que hemos tenido los municipios en la obra pública, las bajas en regalías, bueno, las actualizaciones en las coparticipaciones, donde, bueno, realmente lo económico ha sido bastante complejo, pero la verdad que ayer hacía un balance y hablaba con otros colegas tuyos y les decía que, a ver, a pesar de todas estas dificultades y todo este contexto, me parece que nosotros hemos podido avanzar en puntos muy claves y en varios de los objetivos que nos hemos propuesto, bueno, los pudimos cumplir. El primer desafío grande que tuvimos fue revertir un déficit mensual que tenía este municipio, aproximadamente a plata de hoy de 200 millones de pesos, 250 millones, que bueno, que necesitaba la gestión anterior pedirle a la provincia para poder pagar sueldo, para poder funcionar. Bueno, eso lo hemos revertido y estamos funcionando con los fondos propios. El segundo desafío, fuimos el único municipio de la provincia que había asumido con una medida de fuerza, no se había cerrado la paritaria 2023, bueno, logramos cerrar la paritaria 2023 y el compromiso nuestro de la paritaria 2024 era acompañar el sueldo de los empleados municipales con los niveles de inflación que íbamos teniendo en los primeros meses del año, y la verdad que lo hemos cumplido. Terminamos el año con 140% de aumento a los empleados municipales, así que eso también fue un objetivo que hemos cumplido. Después hablamos y nos comprometimos con cada uno de nuestros vecinos en optimizar los recursos que teníamos del municipio y los que podíamos llegar a gestionar a través de provincia para poder afrontar obras de infraestructura en los servicios básicos. Mucha gente sin gas, mucha gente sin cloacas. Hoy tenemos en ejecución obras que darían ese beneficio a más de 1000 familias de Puerto Deseado. Así que creo que en esos aspectos hemos avanzado muchísimo, trabajado en conjunto con el gobierno provincial, de la mano, avanzado mucho en lo que es educación, con la firma del convenio. Creo que le hemos dado respuesta y así nos manifiestan todos los días los directivos cada vez que nos acercamos a una escuela, y ahora que tenemos todos los actos de fin de año, charlamos mucho con ellos y están realmente muy contentos de que se haya firmado ese convenio, que le dimos respuesta inmediata a las diferentes problemáticas que tenían en los establecimientos educativos. En salud también hemos avanzado muchísimo, como lo hablamos en alguna otra oportunidad, Claudio. Hemos ampliado un servicio tan elemental para nuestra comunidad como la sala de oncología. Eso lo hemos hecho en forma conjunta con el gobierno provincial y el municipio. Sí. Las personas que transitaban esta enfermedad tenían que viajar 200, 300 kilómetros. Bueno, hoy lo pueden realizarse las quimioterapias acá en la localidad, así que bueno, es muy importante. Avanzamos en los centros de salud. Ayer habilitamos un centro de salud donde cambiamos las calefacciones, los baños, las cloacas. La verdad que en ese sentido creo que bueno, hemos trabajado articulado con la provincia y como te dije recién, Claudio, así a pesar del año complicado, hemos podido avanzar en muchos temas. ¿Se logró la autosustentabilidad del municipio de Puerto Deseado, intendente? ¿Son autosuficientes? Sí, a ver, obviamente que falta muchísimo. Nosotros, el primer punto era equilibrarlo el presupuesto, ¿no? Esto de que nosotros teníamos que pedir adelantos de copa o aportes para déficit, teniendo en cuenta que la nación no envía más esos fondos a la provincia y la provincia no los puede enviar obviamente al municipio. Bueno, el primer paso lo dimos, falta muchísimo todavía por mejorar. Espero que bueno, que en el transcurso del año que viene lo podamos mejorar un poquito más. Como te dije, y es de público conocimiento, se actualizaron los índices de copa, lo cual nosotros bueno, nos perjudicó, si bien no fuimos el municipio, si bien no nos pasó lo de Caleta, pero bueno, también nos tocó, y la verdad que eso, bueno, golpea mucho, ¿no? Si vos venís acostumbrado, a cualquier vecino viene acostumbrado a manejarse con cierta cantidad de dinero y después te la reducen de un mes para el otro, bueno, es bastante complicado. Y hay que ajustar por otros lados, pero nada, nosotros, como te digo, Claudio, conformes, sabemos que falta muchísimo, pero hemos podido avanzar en temas muy, muy claves y que le mejoran la calidad de vida a nuestros vecinos, y la verdad que en eso estoy conforme. La política es una herramienta extraordinaria cuando es bien utilizada. Bueno, el beneficio sin dudas es para todos los vecinos, con errores y aciertos, obviamente, porque también uno debe reconocer que a veces se equivoca,
pero que hemos dejado todo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en este año. Y esto en el contexto de un año con muchos reclamos también, en el puerto de la ciudad también, reclamos de los trabajadores municipales. ¿Cómo está la situación y cómo quedó la relación puntualmente? No, sí, fue un año de mucho reclamo, como te dije, y fuimos el único municipio también que asumimos la gestión con una medida de fuerza. La verdad que en Deseado se caracteriza bastante por ser conflictivo. Ujú. Y bueno, en las cuestiones que tienen que ver con el puerto, hemos tenido un acompañamiento muy grande de la provincia, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Trabajo, del gobernador, que ha venido inclusive 2 veces en una semana a Puerto Deseado a resolver este tipo de conflictos. Así que nada, hoy se está trabajando bien, creo que se ha tomado una decisión política acertada desde la provincia en cuanto a la actividad portuaria, que no es lo mismo la actividad portuaria o la política portuaria que la política pesquera, ¿no? Claro, La política portuaria estamos hablando del funcionamiento del Ujú. puerto, donde se ha dictado un reglamento, donde se han puesto algunos puntos en claro con los diferentes sindicatos y hoy está trabajando con normalidad. En cuanto a la política pesquera, también hemos sentido un acompañamiento. Hace muy poquitos días se firmó un acuerdo histórico donde, bueno, hemos logrado recibir más cuota de merluza. Se está trabajando. ¿Esto qué significaría? ¿Qué se está buscando con esto? Es que se descargue más merluza en nuestra provincia, pero sobre todo que se le dé un valor agregado, ¿no? Que se trabaje en las plantas pesqueras, entonces eso hace la generación de empleo. Por eso que se firmó un convenio del Ministerio de la Producción con Educación, con el Consejo Provincial de Educación, donde se está capacitando a operadores fileteros. Así que bueno, se está trabajando mucho y las palabras que por ahí mencionamos siempre, que son producción, trabajo y educación, queda demostrado que no son simplemente palabras, sino que ahora con este tipo de acciones, se demuestra que con hechos se hacen las cosas, ¿no? Claro, y se abre un buen panorama para lo que viene, ¿no? En principio esto del aumento de la cuota de la merluza, de la pesca de merluza, pasa de 4.500 toneladas a 20.000 toneladas y es un proyecto de aquí a 15 años después de varias gestiones realizadas en el Consejo Federal Pesquero por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz, pero bueno, habrá más exigencia, ¿no es cierto?, para los trabajadores y para la industria pesquera en Puerto Deseado. Sí, la verdad que son gestiones que se hicieron desde el gobierno provincial, con el ministro de Producción, con Ricardo Patterson, que es el delegado del Consejo Federal Pesquero. Sí, sin dudas es muy importante. Estamos en búsqueda de poder desarrollar la actividad pesquera, que no sea simplemente una actividad económica, sino que sea una actividad productiva. Para eso necesitamos que haya trabajo en las plantas pesqueras. Hay un gran desafío por delante. Estamos acostumbrados a hablar de la actividad portuaria solamente porque se descarguen los barcos, se carguen las cajas de langostino, de calamar en un contenedor, se exporten y se le dé valor agregado en otros países. Bueno, eso es un gran desafío que tenemos por delante nosotros, de que se pueda ser más productivo, de que se pueda darle el valor agregado en las plantas pesqueras. Eso va a hacer que se genere más empleo. Y es por eso que se está trabajando en forma conjunta el gobierno provincial de Educación y nosotros para poder preparar a nuestros operarios y bueno, que sea una salida laboral para todos los deseadenses y los santacruceños, ¿no? Me parece que si seguimos por este camino, le va a dar oportunidades a muchos habitantes de nuestra provincia también. Bien, intendente, cambiando de tema, el fin de semana y con presencia del jefe de gabinete de Daniel Álvarez, se inauguró el complejo deportivo municipal número 3, pero bueno, hay una historia de abandono de obra, de gestiones pasadas, ¿no? Bien, cuéntenos cuál fue la historia y las características de este espacio que se ha inaugurado para la comunidad. Sí, la verdad que el día viernes 6 no es un día más para los deseadenses, va a quedar marcado en el calendario como uno de los días más importantes, ¿no? Donde teníamos una demanda muy grande en cuanto a gimnasios. Somos una localidad de 20.000 habitantes y solamente teníamos 2. Creo que hace más de 40 años que no teníamos la inauguración de un gimnasio con el crecimiento que hemos tenido, ¿no? en esos años. Así que sí, es una obra que hace muchos años
se licitó, se pagó, se volvió a licitar, bueno, todo lo que conocemos y lo que fue pasando en las últimas gestiones y bueno, la verdad que apenas asumimos nosotros la gestión, fue una de las primeras conversaciones que tuve personalmente con el gobernador, con Cristian Mancilla de Lidú y bueno, y todo el equipo que lo acompaña para poder firmar una adenda, para poder reactivar esa obra, que estaba, debo reconocer, avanzada, muy avanzada y que la verdad que teníamos que terminarla y ponerle un punto final. Es por eso que bueno, esa decisión política estuvo, se firmó esa adenda, continuamos con la obra y también sumado a eso hicimos un aporte de nuestro municipio como para acelerar un poquito los procesos y también hemos hecho una inversión con fondos propios, así que vuelve a hablar de que en forma conjunta, bueno, hemos trabajado de la mano y hemos podido lograr la inauguración de este complejo deportivo que tiene, la verdad, que no sé si lo han podido ver en algunas de las imágenes, pero ese es realmente muy lindo, grande, donde hay marcadas 3 canchas, donde tiene un anexo, tiene una parte para albergue, así que, y sobre todo tiene terreno como para seguir haciendo algunas ampliaciones a este complejo, así que nada, un día muy muy importante, emotivo y bueno, con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, con el jefe de gabinete, así que bueno, muy contento de haber podido inaugurar. Intendente, por último, proyecciones, urgencias, prioridades, objetivos para este segundo año de gestión. Bueno, el primero terminar con todo lo que tenemos en ejecución, que como te dije son muchas obras de cloacas, muchas obras de gas y pavimento, ¿no? Estamos haciendo 8 cuadras en este momento de pavimento, así que primera parte del año va a ser terminar con este tipo de obras. Ya estamos planificando con servicios públicos, bueno, hacer algunas ampliaciones también en redes cloacales, y bueno, después obviamente continuar de la misma manera. Tenemos un proyecto, en realidad hay casas que bueno que están desde la gestión anterior abandonadas y bueno, este año queremos poder reactivarlas. Nos costó bastante hacer los contactos con Nación, por suerte lo hemos podido lograr y bueno, estamos a muy poquitos días, creo yo, de poder rescindir esos contratos y hacernos cargo nosotros. La verdad que el planteo de Nación es inentendible. Hablé con varios funcionarios, no querían pagar lo que se debía a las empresas anteriores, no la van a continuar y tampoco me las querían dar, así que bueno, la verdad que las últimas conversaciones no fueron muy amigables, pero bueno, hemos llegado a un entendimiento y la verdad que estamos esperando rescindir esos contratos y poder buscar el financiamiento para lo que es el año que viene de más de 60 casas que tenemos en la localidad, que hay una demanda realmente muy grande y bueno, creo que eso también es una prioridad. No va a ser una obra que la vamos a poder terminar bueno, muy rápido, es un proyecto a mediano plazo, así que nada, creo que eso es como una prioridad y bueno, y después seguir avanzando en este tipo de servicios que sin duda son muy elementales, sobre todo el tema del gas, que bueno, en estas zonas la verdad que no tener ese servicio de gas es muy muy difícil, ¿no? O sea que ya está la confirmación entonces que esas viviendas que las había comenzado a ejecutar el gobierno nacional, que están abandonadas, y no hay un proyecto de continuación, de continuidad por parte del gobierno nacional, ya no. Está el compromiso de que se las traspase al municipio de Puerto Deseado, ya está Sí. Son obras que estaban en ejecución. A las empresas que estaban haciendo la obra se les debe certificados de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, lo cual el gobierno nacional nos dice que no va a pagar nada, que no va a continuar la obra y bueno, tampoco nos daba o nos rescindía el contrato. Entonces, bueno, lo que nosotros le planteábamos era, mirá, está bien, no va a pagar, no la va a continuar. Bueno, o sea, dámela y veo cómo arreglo yo con la contratista y cómo busco los fondos para poder terminarla y listo. O sea, no era algo loco que estábamos pidiendo. Era una cuestión de sentido común, tal cual, sí. Claro, o sea, o sea, no querés pagar, no la vas a hacer, ¿no? Bueno, viste. Espera que se deterioren, claro.
Claro, así claro. que bueno, hemos podido avanzar en eso, ahora buscar Ujú. el financiamiento. Claro, Sabemos claro. que hoy construir una vivienda al metro cuadrado está realmente bastante Imposible. eh, imposible para afrontar con fondos propios, así que bueno, iremos a buscar el financiamiento a través de la provincia y o en forma conjunta poder ir avanzando, aunque sea, no te digo, a un ritmo de una construcción convencional, sino por ahí, bueno, hacerlo de a poco, pero bueno, ir terminándola. Son casas que tienen material, bueno, son tipo de madera, viste, un aglomerado, bueno, que se está estropeando con las lluvias, Claro, así que claro, bueno, claro. necesitamos reactivarlas cuanto antes. Ujú. Muy amable, intendente, muchas gracias. Bueno, gracias Claudio, un saludo para vos y bueno, para todos los vecinos, que anden bien. Gracias, Saludos. gracias. Chao, chao. Juan Raúl Pirri Martínez, intendente de Puerto Deseado, pasó por la otra gestión. Un raconto, un balance, conclusiones de este difícil, como lo dijo, en un contexto complicado, este primer año de gestión al frente de la comuna deseadense. Bien, me quedé con esto último, Juli, ¿no? Porque incluso recordé que era un pedido del intendente Grasso acá, que viviendas, barrios que quedaron a medio de construir, las viviendas en la zona de Procrear, que iba a realizar las gestiones al gobierno nacional para que se traspasen aquí al municipio de Río Gallegos, ¿no? Bien, idéntica gestión, concretó el intendente, como lo dijo, Pirri Martínez de Puerto Deseado, y logró que se lo traspasen. Al menos está el compromiso que se lo traspasen. Después tendrá que salir a buscar el financiamiento, pero bueno, por lo pronto legalmente es un gran avance, ¿no? Recordé que lo habíamos charlado aquí porque bueno, el intendente Grasso había pedido a Nación el traspaso de esas obras, de esas viviendas inconclusas en el barrio Procrear. Bien, 9 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Sabes que pregunté directamente a Casa de Gobierno cuándo se va a dar la asunción de Brizuela, Nicolás Brizuela, ¿no? Que es quien va a quedar de ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Recordemos que Pedro Luxen deja el Ejecutivo, pasa al Legislativo. Hoy a las 8 de la noche, como te comentábamos en detalle hace un rato, va a estar asumiendo en una sesión extraordinaria en la legislatura provincial, va a estar asumiendo esta noche, y mañana en sesión ordinaria se va a tratar el RIGI, ¿no? Con este bloque oficialista completo, ¿no? Se va a estar tratando mañana el RIGI, que va a ser el tema destacado de la jornada seguramente, porque habrá movilizaciones de gremios a favor y en contra de este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero bien, pregunté en Casa de Gobierno cuándo asume Brizuela, si hoy asume Brizuela, ¿no? Para ocupar el lugar que deja Pedro Luxen. No me lo aseguran, me dicen, casi seguro mañana. Pero me dice, bueno, en un par de horas te lo confirmo, pero sería casi una realidad que asumiría mañana. Lo que sí me dejan claro que va a ser Nicolás Brizuela el próximo ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Espera. Cambia de oficina. Actual subsecretario de Interior de la provincia, hombre de la cuenca carbonífera. Así es. Recordemos, y era él quien debía asumir en lugar de Valenzuela. Exacto. De Pedro Valenzuela. Trocaron los lugares, uno en Roque. En vez de Claro. Brizuela ir a la legislatura, va Luxen. Exactamente. Y está por sucesión de... en realidad no era quien seguía en la lista después de Valenzuela había una mujer, ¿verdad? Claro, uno y Pero uno. por ley de género, renuncia un varón, tiene que asumir un varón. Y por eso termina quedando el Luxen, que era el sexto. Exactamente, sí, estaba sexto, séptimo, por ahí abajo estaba Pedro Luxen. Bien, entonces probablemente, casi seguro que mañana asuma Nicolás Brizuela como ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás, comandante? ¿Todo bien? Hola a todos. ¿Todo tranqui? Acá estamos. Bien,
teníamos previsto lo que comentábamos el lunes, que el domingo tuvimos la posibilidad de viajar con Cari y participar de un acto en Estancia Anita, que es uno de los lugares donde se desarrollaron los últimos acontecimientos de las huelgas del 20 y de las huelgas del 21, un lugar muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy profundo. Allí, por ejemplo, fue un 7 de diciembre de 1921, donde los peones rurales que aún estaban revelados, pero que ya lo charlábamos incluso en ese acto con los asistentes, con los participantes, incluso con la propia hija de Antonio el Gallego Soto, Isabel Soto, que estuvo allí presente. Decíamos, imaginemos este contexto, ¿no? Esta estepa. Y después de más de un año de lucha y de escaparse y de andar deambulando estancia por estancia, escapando de las balas del ejército argentino, y no era muy promisorio el futuro de esa huelga, ¿no? Y allí decidieron en asamblea, allí se realizó esa última asamblea donde decidieron entregarse, rendirse, ¿no? De poner esa actitud, ese reclamo. El propio Antonio Soto, él intentó convencer a la gran mayoría de los peones rurales de huir, de escapar a Chile, porque si nos rendimos, nos van a fusilar, nos van a matar a todos, cosa que finalmente ocurrió. Pero bueno, la gran mayoría, y se respetó el mandato de la asamblea que se realizó allí en ese lugar donde estuvimos. Sí, fue muy controversial ese punto, ¿no? Porque él salvó su vida y en tal caso fue uno de los Claro. legados de toda esa experiencia, pero desoyó el mandato de la asamblea que él lideraba, que él había convocado, que él obedecía incluso, porque él, obviamente, como mayoría de obreros anarquistas, obedecían el mandato y por ello todos se quedaron allí en la estancia Anita a sabiendas de lo que pasaría. Claro. Y en Sí, no, muchos pero, casos murieron claro, con hidalguía, con orgullo. no, sí, pero en muchos casos también entendiendo que al menos iban a ser sometidos a un juicio justo, no fusilados. El Gallego Soto les advirtió, nos rendimos y nos van a matar a todos, nos van a fusilar. ¿Qué les dijo el Gallego Soto? Yo me quedo si es para luchar, no para rendirme. Si no, yo me voy, cruzo la cordillera y me voy a Chile. Vámonos, vámonos a Se Chile. abrió paso por la cordillera también. Ujú. Después, ¿no? Sí, sí, por el Paso del Diablo, un lugar muy, muy, muy complicado. Bien, así que es un lugar muy, muy fuerte que todos los santacruceños deberíamos conocer, ¿no? Y allí hay hay trabajo por hacer, trabajo antropológico que se necesita realizar para cerrar esta historia, porque ahí abajo hay peones fusilados que fueron enterrados y que necesitan ser identificados, ¿no? Así que un lugar, este acto se realizó el 8 de diciembre. Estuvimos allí presentes y logramos entrevistar a Isabel Soto, que es la hija nada más y nada menos que de Antonio el Gallego Soto. El sábado había estado aquí en Río Gallegos rememorando una fotografía emblemática de Antonio Soto acá en la capital de la Muy provincia de buena, Santa muy Cruz. buena idea. Muy ¿Estuviste buena ahí? idea. No, pero la vi en la foto. Ujú, claro. Hay una foto de Antonio Soto en la entonces Avenida Roca en el año
1920, Ujú. ¿no? Se la sacó 1920, sí. 1920 aquí en Río Gallegos, en Roca, y la intersección de la otra calle, ¿cuál es? Esa que es Rivadavia. Rivadavia, Ujú. Rivadavia, que continúa siendo Sarmiento, Sarmiento, ¿no? sí. De hecho, la sede de la Fora, si no me equivoco, estaba calle abajo, Sarmiento, casi en diagonal a la CIP. Ujú. Allí, sobre calle Sarmiento, en esta cuadra que te digo, entre Pellegrini y Avellaneda, ahí creo que una agencia de autos o algo así, hay un Claro. taller y ahí funcionaba la sede. Bueno, su hija vino y posó con una gorra similar a la que tenía su padre Sí, sí, sí. en esa época. Y reconstruyó esa foto. Bien, pero pudimos hablar con Isabel. Fue una muy, muy linda nota, fue una muy linda tarde. Y esta nota que logramos realizar fue el cierre de una jornada muy, muy profunda, la que vimos el domingo en Estancia Anita. Y cuando quieras, Brian, la compartimos con nuestros oyentes y con nuestros televidentes también, porque está grabada en video. Anita, terminando este acto, recordando a los 1.500 trabajadores rurales fusilados durante las huelgas rurales del 20 y del 21. Estamos nada más y nada menos que con Isabel Soto, hija de Antonio el Gallego Soto, quien vino a participar de este acontecimiento. Isabel, ¿qué sensaciones Mira, tengo una- estar en este momento, estar acá en Es este momento? realmente una emoción. Ustedes me ven, tengo los ojos llorosos, he llorado mucho porque la verdad que contaron muchas historias que es distinto leerla cuando tú escuchas que un bisnieto, un nieto cuenta la historia de su antepasado. Realmente creo que este homenaje fue tremendamente emotivo, muy simbólico. Logramos, como dice Néstor, tener la necesidad de seguir en el lado correcto. Y eso es lo más importante, que la historia siga contándose tal cual es, que no se distorsione, que nadie se apropie de la historia, porque la historia la hicieron todas y la hacemos todos nosotros que estamos hoy acá. Así que para mí me voy con la sensación de un deber cumplido, de haber podido llegar a Calafate, pude llegar hasta el cenotafio, pude llegar hasta la cruz donde se recuerdan a los fusilados, y la verdad que sí, yo creo que Antonio me está sosteniendo allá para que yo logre cumplir todos mis objetivos, y ya los cumplí, a Dios gracias, gracias a la comisión, sí, muchas gracias. Isabel, nos comentabas que fue Osvaldo Bayer el que te contó quién fue el Gallego Soto, ¿no? O sea, tu Así. papá en vida nunca te contó, nunca te contó de la jamás. historia. Y yo tampoco, tan pequeña, no pensaba que mi papá no iba a tener 40 años sin una historia, o sea, aparte de que había llegado de España y todo, y que no tenía comunicación con la madre ni con los hermanos, porque según él se le había quemado la dirección en un incendio de la casa, cosa que también yo digo ahora, ¿cómo? Él, oye, si la dirección era Cerritos y un número, él lo iba a memorizar, Claro. o sea, no era una cosa así que necesitara ver el remitente para, entonces perdió contacto con todo el mundo y todo, claro. Entonces, bueno, yo en la medida en que fui más grande, y gracias a Osvaldo, cuando llegó Osvaldo a mi vida, porque él llegó a mi vida a traerme esta historia de mi padre, digo, no puede ser. Al principio renegué, no, esto no es. Y después, claro, fui pensando, y gracias a Osvaldo yo recopilé, junté a mis hermanos, pude ver a mis sobrinos, encontré mi familia en Buenos Aires por parte de Antonio Soto, en Paraguay, en el Chaco. La verdad es que sí, para mí es una alucinación tener historia gracias a esto. Claro. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo era Antonio Soto como padre, como ciudadano? Era un hombre muy recto, muy honesto, donde a mí me exigía, no sé, pero al máximo. O sea, yo tenía que andar toda la vida bien presentada, con estas trenzas así bien tirantes. Y mira qué curioso, él permitió que yo estudiara en colegio de monjas. Y tú vas a escuchar la expresión que él usaba cuando yo le pregunté, ¿por qué me dejó entrar a la monja? ¿Por qué no me puso a un colegio público? No, me dijo, me cago en Dios, y eso no le hace mal a nadie.
¿viste? Y él iba a las reuniones de apoderados y lo sentaban al lado del obispo porque el obispo hablaba italiano y mi papá hablaba bastante italiano, entonces lo sentaban al lado de él y no tenía problema. ¿Era un padre muy exigente? Pero no, yo no. No duro, pero sí exigente. No, sí, exigente, pero siempre me enseñó a razonar. Ya, claro, que ¿por qué no tenía que hacer yo tal cosa? O sea, que yo lograra entender y razonar, no sé, de los 6, 7 años, que lograra razonar por qué no me podían lustrar los zapatos, por ejemplo. Yo los tenía que lustrar, no me los tenían que lustrar. ¿Te fijas? Claro. Cosas así, o sea, diciéndome que en realidad la persona que lustra zapatos queda en una posición tremendamente bajo al que le están lustrando los zapatos. Siempre me acuerdo de eso. Entonces dijo, y nadie debe arrodillarse frente a otro ser humano. Era como un simbolismo de por qué me voy a arrodillar yo a lustrarte tus zapatos y... Claro. ¿Te Y si fijas? estamos en la misma altura, el mismo... Exactamente. Entonces me decía, yo tenía unas amigas que eran de una clase social bastante baja y eran entretenidísimas porque eran un montón de hermanas. A mí me encantaba ir para allá y todo. Y mi mamá me las correteaba, mis amigas. Me decía, no, chita, por ahí te vas a llenar de piojos. Bueno, le sacaremos los piojos, o sea, listo. sacaba problemas. ¿Te fijas? Entonces, si bien mi mamá era la más dura, él era un ser muy racional y me hizo intentar ser racional en la vida, entender el porqué de las cosas. ¿Ah? Entonces, ¿Él no te contó de tu paso por acá, por Santa Cruz? nada. Él me decía que sí, que había estado trabajando en una estancia, que había vivido en Río Gallegos, que, en fin, y que después se había ido a Natares porque había tenido un problemita con la policía. Ese tremendo problemita que tuvo con la policía. Y bueno, después ya no, bueno, él volvió, claro, pero no contaba esa parte de que él había vuelto a Tierra del Fuego ni nada. Pero él se conocía los nombres de todas las estancias. De todas las estancias, porque me hablaba de lo que era la provincia de Santa Cruz. Y siempre me hablaba, fíjate, de los nombres de las estancias. La primera vez que yo vine, fue precisamente que vine por la postura de la primera piedra del cenotafio, no se me hizo difícil entender la historia, no porque yo hubiera participado en la grabación de la Patagonia, no, sino que porque cada campo, cada cosa me traía sus huellas. Claro, él ya te lo veía, claro. Solamente dándome nombres Claro. y contándome las injusticias que se vivían en la estancia. Porque yo iba a San Gregorio, pero San Gregorio era una estancia modelo. Claro. Bien, hasta ahí la nota con Isabel Soto. Faltaba una última partecita, ¿no? ¿Se cortó? Capaz que no descargó toda, pero bueno, no quedaba mucho para el cierre. Y cuántas cosas que nos deja, ¿no? A ver, hablar con la hija hablar con una persona que lo crió Antonio Gallego Soto, o sea, con ella estuvimos hablando. Sí, te da una connotación de lo humano, de la persona, ¿no? De el personaje aquel de las huelgas patagónicas que uno lo conoce por las películas, los libros de historia Exactamente. y demás, y ella te cuenta esos detalles que hacen al complemento, ¿no? Exactamente, y hablar con una persona que fue criada que fue la hija de Soto. Que la tuvo no sé si de grande, pero bueno, a los 50 años la tuvo a Isabel. Y muchísimas cosas para analizar. Y después con Cari, que fue la que nos grabó, la que hizo la que operó el teléfono, me dio la posibilidad de hacer yo esa entrevista y se lo agradezco mucho. Tantas cosas que deja esa nota, ¿no? Ese simbolismo y porque queríamos saber cómo era como papá, Antonio Soto, y que no le permitía que nadie le lustre los zapatos. Vos tenés que lustrarte los zapatos vos sola, porque esa actitud
que es más que nada un simbolismo, ¿no? Sí. De que por qué alguien se va a tener que arrodillar a tus pies a lustrarte los zapatos. Sí, el simbolismo de la servidumbre, digamos, claro. ¿no? De ser servil a alguien. Claro, y eso lo define, creo que en esa situación lo define el pensamiento de Soto. Sí, ¿no? No, y además que a eso yo le agrego, me imagino, ¿no? Lo que te decía, que me imagino un gallego recio en su sus creencias, ¿no? En sus convicciones. No te arrodillás. Y después otra cosa que me llamó profundamente la atención fue que Antonio Soto nunca le contó a ella ni a nadie, al menos en Punta Arenas, no le contó a nadie de la historia de las huelgas rurales en Santa Cruz y que él fue el líder de esa rebelión. No se lo contó a nadie. Y lo que pasa es que teniendo también el antecedente de la suerte que corrieron sus camaradas, sus colegas, quizá temía que lo vinieran a buscar o que lo fueran a buscar. Claro, no lo dejó escrito, por supuesto, y fue el propio Osvaldo Bayer el que le contó a ella quién fue Antonio Soto. El primer día lo sacó zumbando. ¿Qué me venís a contar esto si yo sé quién fue mi padre? Y al segundo día lo termina aceptando y bueno, y empieza la historia profunda entre ellos, ese vínculo interminable entre Osvaldo Bayer y entre ella. Ella, Pavelo Yarzún también. Ana Bayer, que es la hija de Osvaldo Bayer, que es documentalista, que es italiana, que también estuvo aquí hace 2 años. El creo. hijo de Bayer también. Bueno, y tantos otros, ¿no? Pero bueno, me quiero detener ahí. Digo, ¿por qué? Nos charlábamos con Cari. ¿Por qué Antonio Soto no le quiso contar a su hija de esta historia? No quiso que trascienda en realidad esa historia. Quiso que se corte ahí. Pero claro, hoy vista, 100 años después, hoy reivindicamos la lucha de Antonio Soto. Al menos los que estamos de este lado. Hay otros que lo cuestionan, ¿no? Que hay algunos que dicen, no, si eso fue una guerra guerra es Estado contra Estado. Pero bueno, los que estamos de este lado lo reivindicamos a Antonio Soto. Pero claro, 100 años después. Sí, pero vos imaginate este contexto, Juli. Encabezaste una rebelión. Viniste y le abriste la cabeza a un grupo de peones rurales postergados, que se sentían no solo otra clase social, sino que estaban varios escalones más abajo como persona. Viniste de España con tus ideales anarquistas y les inculcaste y les hiciste saber que tenían derechos y que tenían que reclamar. Porque eran chilotes, y lo digo no en un sentido peyorativo, eran chilotes en su gran mayoría poco instruidos, que no tenían ni siquiera un 3er grado de escuela primaria, entonces no sabían ni leer ni escribir en su gran mayoría. Habían en ese grupo venían europeos que venían allá del viejo continente cagados de hambre, ¿no? Y dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces agradecidos a los patrones que al menos les tiraban un colchón y les daban algo de comida. Entonces se sentían en un 3er escalón dentro de la raza humana. Y el gallego Soto les dijo, no, nosotros acá tenemos derechos, mínimo un botiquín, mínimo un paquete de vela, mínimo estos derechos. Les abrió la cabeza a ellos. Pero bueno, yo digo, no habrás vivido conociendo el final de esa historia, porque fueron 1500 los trabajadores rurales que vos sublevaste. Una gran matanza. Claro, que vos sublevaste. Y que finalmente terminaron fusilados por el ejército argentino. Digo, ¿y vos te fuiste a Chile? ¿No habrás vivido esa situación como un karma? A ver, ¿no se habrá arrepentido el gallego Antonio Soto de haber propiciado esa rebelión? Digo, con el final de 1500 personas muertas, fusiladas. Y puede ser que sea un cargo de conciencia. También entiendo que en muchas ocasiones, antaño, ¿no? Hoy ya vos caes a una ciudad X, no te conocen y a las horas ya más o menos saben quién sos, pero antes pasaba mucho esto de que las personas huían de un lugar y iban a otro, caían e incluso con otra identidad o se presentaban de otra manera y buscaban rehacer su vida como borrón y cuenta nueva a la anterior. Es buena lo que planteás vos también.
y hay que entenderlo también porque pasa como muy desapercibido, incluso los 100 años que se cumplieron hace poquito, estas fechas pasan muy desapercibido. Me parece que sobre todo quienes deberían corresponder a esta lucha son las centrales obreras, los sindicatos, que muchas de las reivindicaciones obviamente fueron mutando, y los convenios colectivos de trabajo, la jornada de 8 horas, pero todo nace de ahí, al menos en esta tierra todo nace de ahí, toda la lucha social por la conquista de derechos en el ámbito laboral nace de ahí. Y tristemente en muchos casos uno no ve que haya un recuerdo real, ¿no? Y un homenaje real a estas personas que fueron, entre tantos otros, ¿no? Facón Grande, el alemán Otto, se me escapan algunos nombres, Sí, pero... no, Facón Grande, como líderes, ¿no? Y la deuda del Estado del Estado argentino, ¿no? Hipólito Yrigoyen, un líder del radicalismo, era presidente. La responsabilidad, la Unión Cívica Radical debió haber pedido perdón por esto. Pero bueno, es una historia que la vivimos y la conocemos los santacruceños, lamentablemente es así, es así. No y que muchos junto con la conocen, y de hecho nosotros la conocimos porque hubo un investigador que fue Osvaldo Bayer, que no era de acá encima. claro, y hubo un director de cine que se le ocurrió filmarla, Enrique Olivera, que la filmó acá en Santa Cruz, pero si no también estaría perdida esa historia. Quizás sí. ¿No? Pero bueno, por eso es que la rememoramos, por eso es que la tenemos nosotros acá vigente, aunque sea en esta época del año, ¿no? Rememorando aquellos acontecimientos, aquella huelga del 20 y del 21. Varios mensajitos. ¿Qué dice Luis, que nos está escuchando? Luis Ibarra. Bueno, una de las personas también, ¿no? Que junto con la gente acá de la Comisión de la Memoria han rescatado este legado, ¿no? Y lo siguen manteniendo vigente. Claro, él es parte de la comisión. De la comisión no oficial, vamos a decir. Sí. Es en el acto que estuvimos y en el que vamos a estar nosotros. El otro está muy politizado. Porque antes, este acto fue a las 4 de la tarde. Antes, no era al mediodía, hubo el acto oficial. Pero está cooptado por una facción política y prefiero estar con la comisión de Luis. Nos está escuchando de Calafate. Me cago en Dios y la Virgen. Sería el agradecimiento o expresión del gallego, dice Luis. Gracias amigos por la difusión y la presencia en la Anita, que es de todos. Es de todos, dice Luis, y lo dejó en claro ahí. Acá pueden venir todos, no únicamente una facción política, pueden venir todos y a expresarse. Todos los santacruceños tendríamos que pasar por ahí. Otros mensajes, bien, Fabián, un amigo de Perito, que siempre compartimos esta historia, esta Patagonia rebelde, desde nuestra más temprana edad, ¿no? Hermosa nota, historia pura, dice Fabián. Así que agradecemos todos los mensajes que estamos recibiendo. Gracias por acompañarnos todos los días. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al Mini Bingo todos los jueves. Ahora sumamos
10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el Rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el super pozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas con 2 autos 0 kilómetro. Un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Te recuerdo los horarios del sorteo de la que más paga, la quiniela santacruceña. La primera sortea a las 12 del mediodía, la matutina sortea a las 14:30, la vespertina sortea a las 18 y la nocturna sortea a las 21 horas. Mañana vamos a estar hablando con Juan Mayer, el presidente de Lotería Santa Cruz, para que nos esté dando más detalles de este intenso mes que va a tener Loas, principalmente por el incremento de premios, en el marco de este mes de fiestas. El Telebingo, por ejemplo, va a cerrar el año con un sorteo especial, el 30 de diciembre con más de 80 millones de pesos que salen sí o sí, en lo que se incluyen 2 autos 0 kilómetros, un Fiesta Cronos Drive y un Peugeot 208. Ese sorteo se va a estar realizando para cerrar el año el lunes 30 de diciembre. Y hablando de finalizar, 9:30 de la mañana, o'clock en punto. Ya nos estamos despidiendo, agradeciéndole a Brian, por supuesto, a Juli, obviamente, tempranito acá, poniéndonos a ver en streaming, haciendo de operador, acompañándonos acá en la conducción. Dice de Juli, de Brian y de Cari. También, es verdad, es cierto. Y se agradece, amigos, se agradece infinitamente. Ya tenemos aquí con nosotros a Nica Mancilla y a Rodrigo Redondo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo tranqui por acá, todo bien. Ustedes que vienen de afuera, ¿qué novedades? ¿Todo tranquilo? Está lindo, está agradable. Un poquito ventoso, un poquito. ¿Sí? Sí, viento del norte. Así que, pero tranqui, igual está lindo, no se puede quejar uno porque hoy para hoy se espera un día lindo, dicen. ¿No? Sí, con cielo parcialmente nublado y lluvias a la noche, lluvias aisladas, pero sí, en lo que respecta a la temperatura, estaba mirando una nota del diario Nuevo Día que hace referencia al clima, temperatura que superará los 20 grados en Río Gallegos. Y también anticipa el clima en el primer día del festival por el aniversario de la ciudad. ¿Hoy empieza la fiesta? El viernes. El viernes 13. Ah, el 13. Perdón, Sí. ya me estaba anticipando. Hiciste la misma pregunta que me hizo fuera del estudio el amigo Rodrigo. Sí. No sé, mucha gente se ha confundido. Yo interpreté lo mismo que Claudio. Claro, cuando leí el título, digo, y el clima en el primer día del festival por el aniversario, digo, pensé que comenzaba hoy, pero no es cierto, empieza el 13, el viernes 13. Del 13 al 19, al jueves. En realidad, miércoles por la noche, ¿no? Sí, 18. ¿Quién es el primer artista del viernes? ¿Quién La abre? T y la M. Ahí está. La T y la T, te dije yo. Porque uno se llama Tobías y el otro se llama Matías. Entonces, en vez de ponerle Toby y Mati, le ¿Por qué no pusieron. le pusieron Tobías? Y porque Toby y Mati suena medio. Tuvo infantil, música infantil. Y se va a acordar uno, es los chicos, los pibes. ¿Y usted a quién va a ir a ver? ¿A Mar Azul? No, no sé, tenía que ir a ver a Manero, che. Y si no, también. Capaz no. Los Decadentes Hierba juntos, mismo día. Ahí lo va igual. Esos dos.
Hoy la musicalización del programa la hace Héctor Mancilla. Bueno, bárbaro. Atenti. Bárbaro. Un mezcladito le mandé. ¿Amar Azul va a tocar los clásicos o va a tocar? No, obvio, sí. Amar Azul no tiene música nueva. Si no le pidas mucho más que los clásicos. Claro. Yo tomo licor, yo tomo cerveza. Me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me cita. Chicos, nos vamos. Gracias por todo, gracias por acompañarnos, por dejarnos ser la primera mañana de acá de la radio, a todos los que nos siguen en Perito, en San Julián, en Río Turbio, en 28 y aquí en Río Gallegos. Continúen en esta sintonía, arriba al día con la conducción de Nica, Rodrigo, Juli y por supuesto todos bajo la comandancia de Brian Álvarez. Volvemos mañana a las 8 de la mañana con otra gestión. Fuerte abrazo para todos. Chau, chau. ¡Chao!